Bien, pasamos a este tercer video tutorial para el práctico número 1 de contabilidad bancaria. En este caso, vamos a hacer el análisis de riesgo de préstamo, ¿sí? Que es simplemente ver el total del periodo, los ingresos que yo tengo, contra lo que yo voy a pagar, así de forma concreta, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco estos datos? De mi tablita. De mi tablita, yo tengo que sumar, ¿sí? Yo tengo que sumar cuántos ingresos voy a tener en el tiempo de los 3 años, ¿sí? Y cuánto yo voy a pagar. Para hacer un análisis, el banco va a decir, a ver, cuántos son sus ingresos futuros para estos próximos 3 años. Bien, entonces sacamos 24,000 los ingresos, ¿sí? Por 3. En el ejemplo, 24,000, ustedes a cada uno se le ha asignado, multiplican por 3, ¿sí? Los que van a descargarse el Excel, aquí tienen las fórmulas, aquí ya está, ¿sí? Aquí esta es la sumatoria de estos 3 primeros años. Entonces, el banco va a analizar sus ingresos versus el valor del préstamo, que ya hemos visto del préstamo número 1 de educación es 11,147, ¿no? Entonces, hacemos la resta. Entonces, la persona va a tener 60,000 bolivianos que le van a sobrar. ¿Qué es lo que hace el banco? Divide esos 60,000 entre 36, el número de periodos que dura el préstamo, para saber con cuánto de saldo va a quedar la persona después de hacer el pago de cada cuota, con 1,690 bolivianos, ¿sí? Aquí simplemente hacemos esto, 60,000 es la resta, ¿sí? Vamos a hacer desde el paso de la resta. 72,000 ya sabemos que es igual de los 24,000 de ingreso por 3, ¿sí? De los 3 años, 72,000. Menos 11,147,06, que es el total del préstamo que vamos a devolver por habernos prestado 10,000 bolivianos, ¿no? Entonces nos sobra 60,852. Esa sobra, que es a favor obviamente de nosotros, divide el banco entre los 36 periodos para ver con cuánto se va a quedar esta persona cada mes, cuánto le va a sobrar. Le sobra 1,690. Hace un análisis el banco y dice, bueno, este sujeto puede sobrevivir con este monto y pagarnos tranquilamente, porque también el banco va a ver eso de que nosotros vamos a tener obviamente la prioridad de pagar la deuda, pero también tenemos que subsistir, nuestra alimentación, transporte, las necesidades básicas que tienen las personas, ¿no? Entonces, el banco al ver este monto, sí puede va a poder sobrevivir, va a hacer obviamente un análisis, si es un padre de familia, si es una persona sola, casada, o sea, influye mucho qué otros ingresos más tiene y todo eso, ¿no? Y si cuenta con el apoyo de sus papás o no, todo. Entonces, en base a eso, el banco va a decir sí o va a decir no para no aceptar el préstamo, ¿sí? Y tenemos que ir a otro banco, tratarle de convencer para que nos acepte el préstamo, pero está un poco complicado. Aquí va a ser el riesgo medio, ¿sí? ¿Por qué es medio? Porque el monto no es tan beneficioso de acuerdo, tendría que ser en base al salario mínimo nacional con lo que han estudiado que una persona sobrevive con el salario mínimo nacional. Entonces, como este dato nos sale menos de un salario mínimo nacional, esta persona va a poder pagar, pero también tenemos que ver si tiene apoyo de otras personas para poder sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, si vive todavía con sus papás, entonces no tiene que pagar alquiler, tiene alimentación, entonces va a poder subsistir, pero si es una persona sola que vive en alquiler, entonces ahí el banco va a analizar, ¿sí? Va a analizar, va a ver si se va a arriesgar o no, ¿sí? Pero es por eso es riesgo medio. Bien, en el caso 2 es los 24,000, ¿sí? Que generamos en el periodo. En este caso, en el año 7 nos hacemos el préstamo para un viaje, ya que hemos trabajado durante 6 años y obviamente como cualquier persona quiere desestresarse y solicita un préstamo y puedes utilizarlo para viajes, ¿no? Entonces indica en el banco que quiere ser para viajes. Entonces el banco le dice, ya está bien, ve su historial crediticio,
aquí con lo que ha pagado ya automáticamente le va a aceptar rápidamente el préstamo y como todo está sincronizado con la ASFI, obviamente si tú vas a otro banco, te va a aceptar, ¿sí? Porque el historial crediticio te persigue por todos los bancos a nivel nacional, ¿sí? Entonces, nosotros generamos 24,000 y gastamos en pagar 4,157. Hay una diferencia abismal, ¿sí? En el caso 2, ¿sí? En el caso 2, 24,000 y los 4,000, ¿sí? Entonces, aquí hay un factor favorable, aparte de el saldo que me queda, ¿sí? El saldo anterior que me queda de los ingresos que he obtenido, ¿sí? De los 60,000 que tengo un saldo de 60,000, ¿sí? De los ingresos que he obtenido, más lo que he ahorrado, ¿sí? He ahorrado durante 3 años, ¿no? Entonces, mis ingresos de los 6 primeros años me favorecen, obviamente mis ingresos descontando el primer préstamo, entonces para el séptimo año yo tengo una relación de los 24,000 más mis ahorros, ¿sí? Entonces, eso analiza el banco, que tú tienes ahorros, 132,000, pero hay que ser sinceros, obviamente te lo has ido gastando también para sobrevivir, ¿no? Para tus gastos personales. Entonces, eso hace el banco, suma los dos datos, suma los dos y resta menos lo que vos vas a pagar. Tus ahorros, lo que te ha sobrado del primer préstamo y tu ingreso del séptimo año menos el caso del préstamo. Entonces divide entre 12, sacamos el valor 152,695,46 y dividimos entre 12, nos sale, a ver, 152,695,46. Sí, está muy bien. Dividimos entre 12 y nos sale, ya, aquí. Aquí en este caso se ha hecho un análisis directo, ¿sí? Aquí hacemos directo. Los 24,000 de ese año no lo toma el banco de otros años, pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos ahorros. Eso también nos va a favorecer, pero va a ser bajo aquí ese riesgo. ¿Por qué? Porque solamente sin contemplar tus ahorros, los 24,000 menos lo que tú pagas, te quedan 1,653 y aparte tienes tus ahorros, o sea, tienes dinero suficiente para poder pagar. Y como tienes un respaldo de ahorro, por eso es bueno ahorrar, ¿sí? Tener ahorros y prácticamente con eso eh, poder acceder al préstamo, ¿no? Entonces, en este caso, el nivel de riesgo es bajo, bajo. Bien, en el caso 3, combina el 3 y el 4 los dos préstamos, ¿sí? Los total ingresos del periodo, los 500,000 que recibimos. ¿De dónde sacamos los 500,000? Sacamos desde el año 8 hasta el año 15. De ahí nos sale 500,000, ¿sí? 500,000 hemos generado en ese periodo del año 8 al año 15, hemos generado en nuestra empresa 500,000 unidades de ingresos, ¿no? Y tenemos que pagar el 47,000 de un préstamo y 89,000 del otro préstamo. Entonces, con relación a los 500,000 es favorable, ¿sí? Es la misma lógica aquí, usa la misma lógica que hace rato. Analiza primero los ingresos que tienes del periodo y divide y resta el valor, ¿sí? Resta el valor y eso lo divide entre los 96 meses que dura el préstamo. Ahora ustedes me dirán, ¿de dónde sacar 96 meses? 96 meses, aquí estamos tomando en cuenta que el préstamo es desde el año 8 al año 15. Entonces, por eso sacamos 96 dividido entre 12, sacamos 8 años, ¿sí? Aquí el préstamo del vehículo es 7, se suma un año más del otro préstamo, ¿sí? El otro préstamo para emprender el negocio, ya que en el segundo año recién compramos nuestro vehículo, ¿no? Entonces son 8 años
donde yo tengo que pagar estas dos deudas, estos dos préstamos. Entonces, por eso se contabiliza con 96 meses. Entonces, yo voy a tener estos ingresos, voy a pagar esto y voy a tener un saldo cada mes de 3,780, ¿sí? Entonces, me favorece, es medio, ya que la empresa en sus primeros años tal vez no llegue a esas metas, pero como se tiene un saldo de ahorro y aparte es comunal el préstamo, o sea, los otros socios también asumen como empresa el préstamo, entonces es categoría medio, ¿no? Y el último del año 5, ¿sí? Del año 5 o del préstamo 5 es el de vivienda, ¿sí? Como ven aquí, los ingresos del periodo, como se ha explicado antes, son menores al pago, ¿sí? Son menores al pago. Entonces, ¿qué hace el banco? Obviamente va a arrastrar el saldo anterior que nos quedaba, ¿sí? El saldo anterior que nos quedaba, este saldo anterior simplemente es la suma de los 500,000, el ingreso, más los ingresos anteriores, menos el caso de lo que pagamos del préstamo, 3 y 4, ¿no? Entonces, en el préstamo 5 nos sobra 515,000 bolivianos, ¿sí? Más los ingresos que vamos a tener buenos ingresos, ¿no? Entonces, analicemos eso. 937,500 más 515,665,05. Perdón, aquí es 0.05 para que no varíe. Tenemos 145, ver un momento, 1,453,165 versus 982. Entonces restamos menos 982, 242.79. Me va a quedar un saldo de 470,000, ¿sí? Este saldo, 470,922.26. Ese valor se va a dividir en los 180 meses, que son los 15 años, dividido entre 180 para ver con cuánto va a quedarse la empresa después de pagar. O sea, después de sus ingresos, pagar las cuotas, ¿con cuánto se va a quedar? Con 2,616, ¿sí? Ese dinero va a poder reutilizar en su momento, desde el año 8 hasta el año, desde el año 15 en este caso, perdón, 15, desde el año 16 prácticamente, que inicia sus actividades hasta el año 30, va a poder tener un sobrante mensual de 2,616, muy aparte de lo que ya tiene previsto en el caso del monto para la compra de mercaderías. Va a tener un excedente, entonces esos 2,616 va a poder invertir, ¿sí? Invertir tranquilamente, ¿sí? Y aparte, hay que entender que algunos gastos van a reducirse, ya que va a tener a partir del año 16 una vivienda propia, ¿sí? Entonces ya no te va a tener que pagar alquiler. Eso es lo que le da una ventaja. En estos 7 años o 8 años anteriores sí pagaba alquiler. El primer año tenía que hacer un contrato para que le ayuden a transportar su mercadería, pero a partir del año 9 ya tiene vehículo y a partir del año 16 ya tiene su propio inmueble, entonces ahorra, puede ampliar la mercadería y todo eso y va a poder incluso obtener mayores ingresos. Aquí estamos haciendo simplemente una proyección sobre sus ingresos que puede tener. Estos pueden ser más favorables si van a incrementar. Puede darse que desde el año 21 se incrementen porque ya podemos ampliar el tema de los depósitos y tener más sucursales incluso, ¿no? Entonces nos favorece. Y listo, hasta esa parte es el práctico. Aquí analizan que es un categoría medio. ¿Por qué es medio? Simplemente por el tiempo, los 15 años. Es bastante tiempo que tiene que esperar el banco y el riesgo. Siempre va a haber un riesgo, ¿no? Entonces, esto de la observación de riesgos, cualquier duda me escriben de acuerdo a cuánto les sale. Bien, estamos en contacto
Bendiciones. Nos vemos en el siguiente capítulo.